obviamente no es otra cosa que una restauración del psicologismo, oponiéndose radicalmente a tal posible trayecto de ideas. Husserl insistirá en que, aun cuando diferente de toda otra ciencia positiva, dada la peculiaridad de su objeto, la psicología es y no puede ser sino ser también una ciencia positiva. Como tal, ella presupone la tesis del mundo y se desarrolla en un plano naif. En consecuencia, existe un límite absoluto entre ella y la auténtica fenomenología trascendental. Que Husserl esté interesado en establecer una separación absoluta entre psicología fenomenológica y fenomenología trascendental no puede causar sorpresa. Justamente por ello conviene no perder de vista el otro aspecto de esta cuestión. Si llevamos a serio el estricto paralelo entre psicología fenomenológica y fenomenología trascendental, entonces es difícil negar a la psicología fenomenológica todo interés constitutivo y, no obstante, tal consideración constitutiva debe ser distinguida radicalmente de la auténtica cuestión trascendental. Ahora, y esto es lo decisivo, el problema de esta distinción y el correlativo peligro del psicologismo solo puede plantearse en el marco de la psicología fenomenológica. 5.2. Comprensión y superación definitivas del psicologismo trascendental. A partir de 1925, Husserl introduce la idea de una comprensión y superación definitiva del psicologismo trascendental y sobre ella vuelve en los años siguientes. Dos puntos merecen especial atención al respecto de esta idea. Si Husserl recién en torno a 1925 cree estar en condiciones de una comprensión y superación definitiva del psicologismo trascendental, de ello se sigue que él considera que las comprensiones y superaciones anteriores, obviamente las de otros filósofos, pero quizás también la propia, no lo eran. La introducción de la idea de una comprensión y superación definitiva del psicologismo trascendental está estrechamente vinculada a la ejecución del programa de una psicología fenomenológica. Con lo dicho, estamos ahora en condiciones de responder a la tercera de las preguntas formuladas en el numeral 4. Sabemos que la psicología fenomenológica no es condición necesaria ni del planteamiento ni del reconocimiento del problema del psicologismo trascendental. Digamos ahora que ella es, no obstante, condición necesaria tanto para la definitiva comprensión como para la definitiva superación del mismo. Dicho en el sentido inverso, que el problema del psicologismo trascendental sea visto a partir del descubrimiento de la reducción, no quiere decir que entonces él sea comprendido y solucionado definitivamente. Para esto, la psicología fenomenológica es necesaria. En los prolegómenos, Husserl se propone la refutación del psicologismo. El propio desarrollo de Husserl posterior muestra
claramente que refutación no es sin más sinónimo de superación. Como Husserl habrá de reconocer retrospectivamente, LU refuta el psicologismo, pero no por ello lo supera. Coherente con lo anterior, a partir de 1906, Husserl no prevé o enriquece su crítica al psicologismo. Su interés se concentra en una superación del mismo. La idea de una superación del psicologismo trascendental aparece siempre ligada a la idea de una comprensión del mismo, siendo que la segunda es presupuesto de la primera. Si el psicologismo no debe ser meramente refutado, sino superado, es necesario que él, antes que nada, sea comprendido. Solo la clarificación definitiva del psicologismo trascendental hace posible su definitiva superación. Pero el psicologismo no puede ser comprendido si no se establecen sus orígenes, las fuentes de las cuales se nutre. La comprensión última. Ya en LU Husserl no pretende ser un mero antipsicologista, sino mediar entre psicologistas y antipsicologistas. Aun cuando el psicologismo sea falso, el mero antipsicologismo no deja de ser unilateral. Si él subraya con justicia la objetividad, no obstante, desconsidera la legítima pregunta de la aprehensión del objetivo por medio de lo subjetivo. La idea de que hay algo de verdadero en el psicologismo y que este algo radica en que él contempla la dimensión subjetiva se habrá de mantener y profundizar en el pensamiento de Husserl. La dificultad histórica de una superación definitiva del psicologismo radica en que este no es un mero error y justamente por ello no debe ser sin más negado. El psicologismo contiene un núcleo de verdad que, en tanto no sea contemplado, habrá de replantearse siempre en nuevas formas. Ese núcleo de verdad es determinado por Husserl de modos no ciertamente inconexos, mas tampoco idénticos. Por un lado, si ya desde 1900 Husserl reconocía el psicologismo el mérito de tener en cuenta la dimensión subjetiva, luego de la reducción, él puede ver en el mismo un significativo núcleo trascendental de verdad. El psicologismo se funda en la evidencia del principio que establece que toda objetividad se constituye en la inmanencia de la conciencia. Dada la idea de filosofía trascendental de Husserl, lo anterior significa que el psicologismo reconoce con razón que una teoría del conocimiento se debe fundar en un análisis intuitivo o clarificación analítico-descriptiva del conocer. En esto, el psicologismo no hace sino seguir una auténtica evidencia. Sin embargo, el psicologismo tiene un núcleo de verdad y sigue una auténtica evidencia. Él yerra en el próximo paso, o sea,
en el modo en que concibe la subjetividad de la cual se trata, en su confusión entre subjetividad psicológica y trascendental. Esta confusión no reposa en un motivo casual, no es producto de un mero descuido, sino de una verdadera apariencia trascendental, fundada en una esencial ambigüedad o paradoja de duplicación que involucra al propio concepto de subjetividad. La subjetividad tiene un carácter esencialmente dual. Ella se presenta como principio a partir del cual el mundo se constituye y como hecho en el mundo. De ello se sigue la ya observada identidad o estricto paralelo en el contenido descriptivo del sujeto psicológico y del trascendental. Es pues en esta ambigüedad esencial que debemos buscar la fuente última de la confusión entre dos conceptos de subjetividad que ha paralizado la filosofía a través de los siglos. Pero si el origen del psicologismo no es una mera confusión, tampoco es una mera ambigüedad. No se trata de la ambigüedad entre dos conceptos cualesquiera de subjetividad, sino concretamente de una ambigüedad referida a la subjetividad de la conciencia fenomenológicamente pura y sólo manifestada en ella. Por tanto, la esencial ambigüedad en el concepto de subjetividad solo puede ser puesta de manifiesto a partir del desarrollo de la psicología fenomenológica. La solución definitiva. Si el origen último del psicologismo trascendental se encuentra en la esencial ambigüedad que envuelve el concepto de subjetividad fenomenológicamente pura, su solución definitiva solo puede estar dada por una disolución de esta ambigüedad. Eso solo es posible mediante la separación de psicología fenomenológica y fenomenología trascendental, lo que al fin de cuentas es lo mismo, mediante la distinción entre subjetividad psicológica y trascendental por medio de la reducción fenomenológica trascendental, o sea, la reducción tal como se opera a partir de la psicología fenomenológica. ¿En qué consiste la particularidad de esta reducción? El punto central de la misma es su efectuación en dos pasos, siendo que el segundo presupone el primero y se opera sobre el resultado del mismo. El primer paso es la reducción fenomenológica, a la cual ya hemos hecho referencia. Su resultado es lo psíquico puro, una realidad mundana, mera abstracción de la realidad psicofísica. A partir de esta se opera un singular cambio de signo, la reducción trascendental o fenomenológico trascendental, propiamente dicha, en la cual se suspende ya no el ser cogitata, sino la posición de realidad en cuanto tal. La diferencia entre subjetividad psicológica y trascendental no puede ser sino, en última instancia, una diferencia entre dos modos de experiencia. Por consiguiente, solo la determinación del acceso metodológico a las dos subjetividades a través de los diversos procedimientos de reducción garantiza la distinción entre ambos. En suma, precisamos de la reducción fenomenológica
que establece lo psíquico puro para sobre ella efectuar la trascendental, o sea, el particular giro que hace que toda la diferencia y abre un nuevo campo de experiencia. La superación definitiva del psicologismo solo es posible en la contraposición empírico-intuitiva de sujeto psicológico y trascendental. Sexto, psicología, psicologismo, fenomenología. 6.1. La forma última de la psicología y el psicologismo trascendental. Husserl considera un grave error del antipsicologismo clásico, primariamente del kantismo, el haber pretendido combatir el psicologismo sin cuestionar de modo simultáneo su idea de psicología. El problema del psicologismo, sin embargo, no puede ser resuelto al margen de la psicología y dejando esta fuera de consideración. El desarrollo pleno de la psicología es condición necesaria e imprescindible de toda superación cabal del psicologismo. Una demarcación definitiva de la filosofía trascendental frente a la psicología no presupone solo una forma definitiva de la filosofía trascendental, sino también una forma definitiva de la psicología. Hasta que ésta no sea alcanzada, toda delimitación de fenomenología trascendental y psicología solo puede poseer un carácter provisional. Solo la psicología fenomenológica realiza la idea de psicología pura y en consecuencia da a la psicología una forma definitiva. Por tanto, solo a partir de la psicología fenomenológica, la fenomenología trascendental puede pretender delimitarse de modo definitivo frente a la psicología. La psicología fenomenológica es, pues, una condición necesaria para la superación definitiva del psicologismo trascendental y de todo psicologismo. Ahora bien, si la psicología fenomenológica hace posible una superación definitiva del psicologismo trascendental, es porque ella no solo da una forma definitiva a la psicología, sino que al hacerlo también da una forma definitiva al psicologismo. Vimos que el problema del psicologismo trascendental adquiere una forma específica con respecto a la psicología fenomenológica. Digamos ahora que esta es su forma más aguda, refinada y al mismo tiempo definitiva, pues más allá de ella ya no es pensable otra. En efecto, la psicología fenomenológica lleva la posibilidad de identificación de subjetividad trascendental y psicológica a su límite, a su expresión absolutamente esencial y mínima, liberada de todo elemento secundario. Más allá de la plena igualdad de contenido, solo sería posible la identificación numérica y con ella la imposibilidad de establecer el psicologismo como problema. 6.2. Psicología y fenomenología. Las relaciones entre fenomenología y psicología poseen desde un comienzo un carácter tanto íntimo como tenso. Por un lado, la fenomenología representa por su propia naturaleza una renovación de la psicología. Por otro, no obstante, ella solo puede afirmarse en su especificidad si se delimita de modo radical de esta. En consecuencia, a cada nueva forma de la fenomenología le corresponde tanto una nueva forma de psicología
como también la reformulación de la relación y más concretamente de la diferencia entre ambas. Veamos esto en concreto en el desarrollo de Husserl. En LU, al mismo tiempo que la fenomenología combate el psicologismo, se determina a sí mismo una psicología descriptiva, dando así una nueva forma a la propia psicología. La determinación de la fenomenología como psicología descriptiva, sin embargo, se evidencia rápidamente como un equívoco. La fenomenología no es ciencia empírica, sino a priori. Por tanto, si ella es psicología, solo puede ser psicología eidética. Psicología eidética, no obstante, continúa siendo, al fin de cuentas, mundana y, como tal, intrínsecamente diferente de la fenomenología. La posición entre hecho y esencia no puede ser asimilada a la distinción entre real y no real. Fenomenología solo puede ser fenomenología trascendental. La fenomenología trascendental posibilita el desarrollo de una auténtica psicología fenomenológica, la cual ahora finalmente realiza el verdadero sentido de la psicología descriptiva. Así como a cada desarrollo de la fenomenología le corresponde una nueva posibilidad de psicología, le corresponde también una nueva posibilidad de psicologismo. La propia fenomenología, y por su dinámica interna, replantea el problema del psicologismo continuamente en nuevos planos. Este la acompaña como su sombra. En cierto sentido podemos decir que, contrariamente a lo que se presuponía en los prolegómenos, el psicologismo no es algo externo a la fenomenología, un simple incómodo que debe ser superado para que ésta pueda establecerse, sino algo interno a la misma. De este modo, no es un mero malabarismo terminológico hablar de un psicologismo fenomenológico, en el sentido de aquel psicologismo que, si la fenomenología debe combatir para afirmar su propio derecho, ella y solo ella es quien produce. Con el psicologismo trascendental en su forma más refinada, aquella que solo puede adquirir en la psicología fenomenológica, el problema del psicologismo pasa de fuera para dentro de la fenomenología, así como no casualmente la propia psicología pasa a ser una de las vertientes de la fenomenología. El cambio en el problema del psicologismo exige de modo correlativo un cambio en su solución. Esta ya no puede ser dada en el marco de los prolegómenos. No puede asumir un carácter pre o extra fenomenológico. Si la fenomenología da lugar a nuevas modalidades de psicologismo, su superación solo puede ser fenomenológica. El desarrollo de la psicología fenomenológica pone de manifiesto la posibilidad de un psicologismo postnaturalista. Tenemos que diferenciar el naturalismo como producto de la actitud natural de la actitud naturalística, un modo peculiar de la misma. En tanto que en LU se creía que el psicologismo
estaba necesariamente vinculado a la actitud naturalística y se derivaba de ella, razón por la cual se le contraponía una psicología descriptiva. Ahora se comprende que es posible un psicologismo no naturalístico y que la crítica de la actitud naturalística no garantiza la superación definitiva del psicologismo. El verdadero origen del psicologismo no es la actitud naturalística, sino la actitud natural. Esto obliga a revelar también la idea sostenida en LU de que el psicologismo era la consecuencia de una falsa descripción de la subjetividad. Ahora queda claro que esto no es necesario y que él puede poseer e incluso derivarse de una descripción esencialmente correcta de la subjetividad. La descripción psicológica no se diferencia en nada por el contenido de la trascendental, sino que puede y debe coincidir plenamente con ella, no siendo el problema del psicologismo descriptivo, tampoco su solución puede consistir en una descripción correcta, lo que constituye la diferencia en tan solo un cambio de perspectiva. 7. Psicologismo trascendental, psicología fenomenológica y la pregunta por las vías para la reducción. 7.1. Los diferentes caminos a la reducción. Si en su formulación inicial la reducción fenomenológica se presenta como un procedimiento único, a partir de los años 20, Husserl introduce explícitamente la idea de diferentes vías para la misma. Los tratamientos más autorizados del tema acostumbran a distinguir tres vías. Primero, lo que en principio era la reducción fenomenológica, sin más, deviene en la evolución del pensamiento husserliano, la llamada vía cartesiana. Ella parte de la idea de filosofía como fundamentación última, para a continuación reconocer que ésta solo es satisfecha asumiendo un punto arquimédico, el cual no puede consistir sino en el incondicionado de una evidencia absoluta. La duda radical abre nuestro acceso al mismo. En ella, la presunción de la existencia del mundo es objeto de un epoché, ofreciéndose entonces el cogito como instancia que resiste a la duda radical. 2. El llamado camino ontológico es en realidad un camino triple, según se entienda por ontología la lógica formal, la material y su correlativa crítica de la ciencia, o la ontología del mundo de la vida, en la etapa final del pensamiento de Husserl. Esta última adquirirá un carácter preponderante, dado que las otras se remitirán a ella. El principio básico de este procedimiento es la estricta correlación subjetivo-objetivo. Se trata de partir del objeto como dado para entonces remontarnos al sujeto como su condición. La subjetividad es alcanzada pues como el correlato constituyente de la objetividad, a diferencia del camino anterior. Este no parte del sujeto ni de una última certeza,
sino de un dato. 3. El tercer camino de la reducción es aquel que se opera a partir de la psicología fenomenológica. Para su descripción nos remitimos a lo dicho al exponer los conceptos de reducción fenomenológica y trascendental, así como su relación. Existen varios desarrollos sistemáticos que acontecen en el pensamiento de Husserl hacia 1920, siendo que ellos son al mismo tiempo claramente diferenciables y estrictamente correlativos. Ellos son, por un lado, la psicología fenomenológica y por otro, sus dos desdoblamientos, esto es, su consecuencia negativa, una versión radical del psicologismo trascendental, y su consecuencia positiva, la apertura de un camino de la reducción. Ahora interesa subrayar este último punto con el establecimiento de la psicología fenomenológica o eventualmente con la explícita ejecución de un programa. Se plantea en Husserl la posibilidad de una nueva vía a la reducción. Punto. Continuaremos.